Godínez junto al Chavo, Patty, Kiko y Popis jugaban en la vecindad cuando de pronto ven cómo llega Ñoño y al verlos a todos juntos les dice que si han oído sobre una de las leyendas más terroríficas de todos los tiempos. El Chavo rápidamente puso cara de preocupación. En eso Ñoño dice, es sobre la leyenda del Teque Teque. El Chavo fue el primero en preguntar qué era eso. Ñoño se reía porque sabía que el Chavo sería el primero en asustarse, así que juntando a todos en el medio del patio comenzó a contar la triste historia de una mujer que al ser molestada por un grupo de personas, cayó sobre los rieles del tren, partiéndola por la mitad y acabando con su vida al instante. Sin embargo, ella resurgió entre los muertos en busca de venganza, aunque algunas veces cobra las vidas de muchos inocentes con los que se topa en el camino partiéndolos por la mitad, así que mientras estén caminando en las calles vacías, tengan cuidado cuando escuchen ese sonido tan inquietante que le puso ese nombre. Sus pasos emiten el sonido teque teque. Al Chavo rápidamente le dio la garrotera. Al terminar de oír la historia de Ñoño, Popis fue en busca de agua y se lo aventó en la cara al Chavo para que se le pase el susto. Kiko le dijo a Ñoño que no inventara historias que no le hacía gracia a nadie. Ñoño riéndose les dijo que tengan mucho cuidado, sobre todo en las noches. Popis y Patty veían que el Chavo no dejaba de temblar, así que le dijeron que no le haga caso a Ñoño porque solo quería molestar. Kiko tenía algo de temor pero trató de olvidar la historia tan absurda que Ñoño les había contado, así que rápidamente Kiko entró a su casa y sacó la mayoría de sus juguetes. Quería que todos olviden la historia del teque teque. Mientras jugaban comenzaron a escuchar un sonido que se les hizo familiar. En eso ligeramente escuchan teque teque. Popis y Patty entraron en pánico al oírlo. Entre gritos se fueron corriendo hacia el otro patio. Kiko y Godínez estaban temblando pero vieron que al Chavo nuevamente le había dado la garrotera. Al oír todo el escándalo, Don Ramón salió preguntando qué había pasado. Kiko se acercó diciéndole que el teque teque había llegado a la vecindad. Don Ramón no entendía a qué se refería. En eso, Don Ramón también empezó a oír el sonido del que hablaban. Escuchaba que sonaba teque teque. Kiko y Godínez señalaban hacia el portón de la vecindad. Decían que de ahí venía el sonido. Don Ramón con algo de temor empezaba a avanzar hasta que, tratando de no mostrar miedo, fue rápidamente. Al salir y ver de dónde venía ese sonido, ve que era Ñoño susurrando la palabra teque teque mientras se reía. Don Ramón, agarrando de la oreja a Ñoño, lo llevó hasta el medio del patio y le exigió que le pida disculpa a todos los niños por asustarlos de esa manera. Ñoño, mirando a todos, se disculpó y dijo que no volvería a jugarles una broma así. El Chavo fue el primero en decir que asustar de esa manera no estaba bien, así que solucionado el problema, Ñoño se fue triste hacia su casa. Observando cómo se iba, Kiko decidió que mejor sigan jugando y olviden ese mal episodio que habían vivido. Todos trataban de divertirse pero el Chavo parecía no cambiar su semblante y era muy notorio, cada vez se le notaba más asustado, así que decidieron ir a comprar dulces a la bodega. En eso, se ve como Doña Clotilde sale de su casa. Kiko se le acerca y le pregunta sobre si había oído del teque teque. Doña Clotilde riéndose les dijo que no debían creer en historias de moda, que nada de eso existía. Kiko se lo remarcó al Chavo haciendo que él se calme un poco, así que sin perder más tiempo, todos se fueron a comprar dulces. Al anochecer, cada uno decidió irse hacia sus respectivos hogares. Godínez junto a Patty iban hacia sus casas. Popis se había quedado en casa de Kiko para dialogar con su tía Florinda. El Chavo se quedó en su barril aunque con algo de temor. En eso, se ve cuando Patty y Godínez se despiden al doblar la esquina. Mientras Patty caminaba empieza a oír como el mismo sonido que hizo Ñoño estaba sonando de nuevo, pero esta vez se escuchaba mucho más tétrico que antes. Mirando por todos lados veía que no había nadie. Ella gritaba diciendo que Ñoño se detenga. Al no recibir respuesta, decidió esconderse por un pasaje. Al entrar escucha que el sonido se detuvo. Mucho más calmada suspiró de alivio. Al salir, es partida rápidamente por la mitad. Godínez iba caminando por el parque,
cuando de pronto escucha como muchos de los juegos empiezan a rechinar. Godínez, algo temeroso al no ver a nadie, empezó a acelerar el paso. Al continuar, ve como una mujer a lo lejos estaba observándolo desde la cima de un árbol. Godínez le decía que baje porque la altura era demasiada y se podía accidentar gravemente. Al darse cuenta que la mujer no le respondía, Godínez decidió acercarse. Al volver a mirar, ella ya no estaba. Godínez comenzó a buscar por todos lados, cuando de pronto escuchó ese sonido del que Ñoño les advirtió. Al voltear, ve a la misma mujer frente a él, pero rápidamente es partido por la mitad. Doña Florinda, al conversar durante horas con su sobrina Popis, decidió que ya era muy tarde y lo mejor sería llevarla a su casa. En ese momento, Kiko dijo que él también quería ir con ellas porque no se quería quedar solo. Popis dijo que seguramente tenía miedo del teque-teque. Doña Florinda preguntó qué era eso. Kiko dijo que no era nada, así que riéndose, Doña Florinda le dijo que podía acompañarlas. Al salir ven como el chavo estaba durmiendo dentro de su barril, así que decidieron caminar sin hacer ruido para no despertarlo. Al irse, el chavo se asoma desde su barril y observa muy asustado cómo se iban. Él no podía dormir por el miedo que sentía al recordar la historia del teque-teque, así que decidió ir a la casa de Don Ramón. Al tocar, Don Ramón sale y le pregunta qué era lo que quería a esas horas de la noche. El chavo dijo que no podía dormir por miedo y que quería dormir al menos en el suelo dentro de su casa. Don Ramón, apiadándose de él, aceptó y le dijo al chavo que duerma en el sofá, que él dormiría en el suelo. El chavo, ya mucho más calmado, empezó a dormir. El chavo dormía profundamente cuando de pronto, ve como una mujer empieza a observarlo desde la ventana. Era una mujer con el rostro blanco y con una mirada tétrica. El chavo trataba de despertar a Don Ramón, pero este estaba profundamente dormido. En eso veía como el teque-teque abría la ventana y poco a poco iba acercándose hacia él. El chavo, totalmente lleno de pánico, no podía gritar, trataba de moverse pero no podía. Teniéndola frente a él, rápidamente es cortado por la mitad. El chavo gritó tan fuerte que se despertó al instante. Al mirar su abdomen, vio que no estaba herido y lucía todo normal. Al observar por todos lados se dio cuenta que había sido una pesadilla. Más aliviado bajó del sofá y empezó a buscar a Don Ramón. Lo llamaba por su nombre pero no le respondía. Revisando toda su casa se dio cuenta que él no estaba. Algo pensativo se preguntaba a dónde habría ido tan noche, así que al abrir la puerta que daba hacia el patio, el corazón del chavo empezó a acelerarse. Lo que vio lo dejó completamente helado. Estaban los cuerpos de Don Ramón, Doña Florinda, Kiko, Doña Clotilde, Popis, Patty, Godínez, el señor Barriga y Ñoño en medio del patio. Todos estaban sin vida y con los cuerpos partidos por la mitad. El chavo solo tartamudeaba la palabra teque-teque mientras no paraba de llorar. En eso, al ser invocado por el chavo, se ve como el teque-teque cae sobre él. Ella lo observaba mientras disfrutaba de su miedo. El chavo, cerrando los ojos, le suplicaba que no le haga daño. El teque-teque, emitiendo un grito terrorífico, partió brutalmente por la mitad al chavo. Con un destino menos, el siniestro ente continuó con su cacería en busca de más víctimas inocentes.